Bueno, saludarle a todos los estudiantes del grado 11 del Colegio Técnico Juvenil del Valle. A continuación les voy a presentar los temas concernientes a la semana 17 y 18 y los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de enviar sus diferentes actividades académicas. El objetivo de esta actividad es la siguiente: realizar reseña crítica. Competencias básicas que se tendrán en cuenta son las competencias básicas, el desempeño cognitivo, y la fecha de entrega de esta actividad será el 27 de junio. Importante tener en cuenta cómo se debe hacer una reseña crítica y cuál es su objetivo. Entonces, el objetivo principal de la reseña crítica es una valoración de la obra reseñada, ya sea una película o una obra artística o un libro o un documental. Entonces, en este caso, y también la persona que recibe, en ese caso, la persona que hace la reseña, da a conocer unas ideas y planteamientos de la obra, o cuáles son los argumentos de la obra o la película. Para ello es necesario ceñir a la estructura de la reseña crítica. Como primer elemento encontramos el título, es decir, que en esa parte debe ir el nombre de la película, en ese caso. La presentación, aquí se van a dar a conocer los datos de la película, quién es la persona, el director, o la persona que escribió el guión, la fecha de la publicación. Entonces, todos esos elementos se deben dar a conocer en la presentación. Como segundo momento está el resumen. Acá se deben dar a conocer los aspectos fundamentales en cuanto a los contenidos de la película, de qué se trata esa película de manera general, el resumen. Y en el comentario crítico ya es cuando la persona que escribe, la persona que reseña en este caso, empieza a dar unas apreciaciones con respecto a las temáticas, a las ideas, cómo también se proyecta esa película, qué es lo que busca esa película, qué es lo que se da a conocer. Entonces sería como el comentario crítico que aparece acá. Y es su opinión sobre esa película también, unas apreciaciones ya sean positivas o negativas y valoraciones. Finalmente llegamos a la parte de las conclusiones. Aquí ya son apreciaciones finales, qué le pareció la película o qué elementos también da a conocer. A continuación les presento un ejemplo. Aquí encontramos lo siguiente. La opinión, escribimos desde nuestro punto de vista, eso es importante tener en cuenta. La parte verdecita son las que se deben tener en cuenta. Usamos frases como en mi opinión, es la opinión que yo tengo frente a algo o frente a esa película. La valoración, entonces acá encontramos la parte de la valoración. Son los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una reseña crítica de una película. A continuación también está un ejemplo, acá se llama reseña crítica de la película Escucha tu destino. Acá podemos dar un pequeño ejemplo de esta. En esta película titulada Escucha tu destino se presentan distintas variables muy importantes e interesantes. Todo empieza cuando una noche romántica se encuentran un joven guitarrista y una hermosa violinista en la ciudad de Nueva York. Como consecuencia de esa noche nace un niño llamado Evan. Entonces, en esa primera parte damos a conocer de qué se trata la película, ¿no? Entonces, son las apreciaciones, bueno, entonces, entre dos jóvenes. Es decir, que si una persona lee una reseña crítica, pues lo que da es convencer, llamar la atención a que uno vaya a ver la película. Entonces, en eso se centra esta parte. Ese ejemplo lo pueden terminar de revisar y buscar otros ejemplos también que les permita retroalimentar o ampliar estos ejemplos. Finalmente, con base a este ejercicio, a esta temática en particular, van a ver la película Los colores de la montaña, que es una película colombiana. Muy importante detallar todos los elementos que aparecen allí, el contexto, los temas que se presentan. Bueno, entonces allí aparece el link con el cual deben buscar
deben ingresar a mirar esa película. Y en la semana 18, como es esa misma película, van a responder las preguntas, que sería el taller con base a la película. Es decir, que es fundamental que cada estudiante vea la película para que pueda desarrollar los trabajos académicos. Eso es lo que concierne a la semana 17 y 18, esperando que se desarrolle de la mejor manera.